El Profeta, libro de Gibran Khalil Gibran, a 100 años de su publicación, 1923-2023. El libro El Profeta de Gibran Khalil Gibran fue publicado en el año 1923 en los Estados Unidos y este año 2023 se recuerda el centenario de su publicación. Por tal motivo, con el auspicio de la Revista Internacional de Afanís, Arte, Ciencia y Comunicación, desde Mendoza, Argentina, decidí realizar este video leyendo el libro. El 6 de enero de 1883 nació Gibran Khalil Gibran en Biyarri, en una ciudad del norte del Líbano. Autor libanés reconocido internacionalmente, fue un poeta, ensayista, pintor y novelista. Falleció el 10 de abril de 1931 en Nueva York, Estados Unidos, a la edad de 48 años. Su obra El Profeta, uno de los libros más vendidos a nivel mundial, lo escribió en idioma inglés y se ha traducido a más de 112 idiomas. También se leyó por primera vez en los Estados Unidos en el año 1923. El libro narra las historias de Al-Mustafa y las reflexiones que le da a los habitantes de Orfalese de temas tales como el amor, la familia, las leyes, la belleza, entre otros, en un abordaje pleno de espiritualidad. José Elías Gurayev realizó la primera traducción de este libro al español en 1933 y además tradujo otros 7 libros de Gibran. Él y Khalil Gibran estaban relacionados a través de su trabajo literario. Un tío de Gurayev, llamado Amin Gurayev, residía en Nueva York, donde también lo hacía Gibran, y era el dueño del diario Al-Muhajer, El Emigrado. En dicho periódico, Gibran comenzó a publicar sus obras desde 1905, y José, a través de su tío, le solicitó traducir sus libros. En el año del centenario de la publicación de El Profeta, se realizó en sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la exhibición Khalil Gibran retorna a Nueva York 100 años después, en el mes de abril, entre otros eventos conmemorativos que se están realizando. Al-Mustafa, el elegido, el bienamado, el que era amanecer en su propio día, aguardó durante 12 años en la ciudad de Orfalese la vuelta de la embarcación que debía devolverlo a su Asia natal. Y a los 12 años, en el 7º día de Yeleol, el mes de las cosechas, subió a la colina más allá de los muros de la ciudad y miró hacia el mar, y vio su barco emergiendo de la bruma. Se abrieron entonces de par en par las puertas de su corazón y su júbilo lo voló sobre los océanos. Cerró los ojos y meditó en los silencios de su alma. Sin embargo, cuando descendió de la colina, cayó sobre una honda tristeza y pensó, en su corazón, ¿cómo partir en paz y sin pena? No abandonaré esta ciudad sin una grieta en el alma. Interminables fueron los días de dolor que pasé entre sus muros e interminables fueron las noches de soledad. ¿Y quién puede separarse sin pena de su soledad y de su dolor? Demasiados fragmentos de mi espíritu he dejado en estas calles y son muchos los hijos de mi abuelo que corren desnudos entre las colinas. No puedo dejarlo sin aflicción y sin pena. No es una túnica la que hoy me quito, sino mi propia piel que desgarro con mis manos. Y no es un pensamiento el que dejo, sino un corazón endulzado por el hambre y por la sed. Sin embargo, ya no puedo detenerme más. El mar, que lleva todas las cosas hacia su seno, me llama y debo embarcarme, porque quedarse, aunque las horas palpiten en la noche,
es congelarse y cristalizarse y ser ceñido a un molde. Desearía llevar conmigo todo lo de hecho, pero ¿cómo hacerlo? Una voz no puede lavarse la lengua y los labios que dieran un sonido, y sola, sin su nido, volará el águila cruzando el sol. Entonces, cuando llegó al pie de la colina, miró al mar suavemente y vio a su barco acercándose al puerto. Y sobre la proa a los marineros, los hombres de su propia tierra. Y su alma los llamó así, diciendo: hijos de mi anciana madre, jinetes de las mareas, cuántas veces habéis surcado mis sueños, y ahora venís en mi vigilia, que es mi sueño profundo. Estoy preparado para partir y mis ansias con las velas desplegadas aguardan el viento. Respiraré una vez más este aire quieto, miraré solo una vez hacia atrás amorosamente, y luego estaré junto a vosotros, marino entre marinos, y tú, inmenso mar, madre sin sueño, tú que eres la paz y la libertad para el río y el arroyo. Permite un rodeo más a esta corriente, un murmullo más a esta cañada, y luego iré a tu encuentro como gota sin límites a un océano sin límites. Así, caminando, vio a lo lejos hombres que abandonaban sus campos y sus viñas, se encaminaban apresuradamente hacia la ciudad, y oyó sus voces gritando su nombre de lugar en lugar, contándose el uno al otro que su barco había llegado. Y se dijo a sí mismo: será el día de la partida, el día del encuentro, y será mi crepúsculo mi verdadero amanecer. ¿Y qué ofreceré al que dejo su arado en la mitad del surco o al que ha detenido la rueda en su lugar? ¿Se volverá mi corazón un árbol cargado de frutos que yo recoja para regalárselos? ¿Fluirán mis deseos como una fuente para colmar sus copas? ¿Será un arpa bajo los dedos del poderoso o una flauta a través de la cual fluya su aliento? He buscado el silencio. ¿Qué tesoro se ha hallado en él que puedo ofrecer sin desconfianza? Y este es mi día de cosecha. ¿En qué campos sembré la semilla y en qué estaciones sin memoria? Y esta es en verdad la hora en que he de levantar mi antorcha, no es mi llama la que arderá en ella. Oscura y vacía levantaré mi antorcha, y el guardián de la noche la llenará de aceite y la encenderá. En palabras decía estas cosas, pero mucho quedaba sin decir en su corazón, porque él no podía expresar su más profundo secreto. Y cuando entró en la ciudad, toda la gente vino a él, clamándolo a una voz. Y los viejos se adelantaron y dijeron: no nos abandones. Tú has sido un mediodía en nuestro crepúsculo, y tu juventud nos ha dado sueños para soñar. Tú no eres un extranjero entre nosotros, no eres un huésped, sino nuestro hijo bien amado. Que no sufran nuestros ojos la sed de tu rostro. Y los sacerdotes y las sacerdotisas le dijeron: no permitas que las olas del mar nos separen, ni que los años que pasaste aquí se conviertan en un recuerdo. Tú caminaste como un espíritu entre nosotros, y tu sombra ha sido una luz sobre nuestros rostros. Te hemos amado mucho, nuestro amor fue sin palabras y muchos velos lo han cubierto. Pero ahora clama en voz alta por ti y ante ti se descubre. Y es verdad que el amor no conoce su hondura hasta el momento de la separación. Y vinieron también a suplicarle, pero él no les respondió. Inclinó la cabeza y aquellos que estaban a su lado vieron caer lágrimas sobre su pecho. Él y la gente se dirigieron entonces hacia la gran plaza frente a la cual estaba situado el templo. Y salió del santuario una mujer llamada Almitra. Era una profetisa, y él la miró con indecible ternura, porque fue la primera que lo buscó y creyó en él cuando apenas se había estado un día en la ciudad. Y ella lo saludó diciendo: profeta de Dios, buscador de lo supremo, largamente has surgado las distancias buscando tu barco.
Profundo es tu anhelo por la tierra de tus recuerdos y por el lugar de tus mayores deseos. Pero nuestro amor no te atará y nuestras necesidades no detendrán tu verdad. Y nosotros la daremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y ella no morirá. En tu soledad has velado durante nuestros días, y en tu vigilia ha sido el llanto y la risa de nuestro sueño. Descúbrenos ahora ante nosotros mismos y dinos todo lo que te ha sido mostrado entre el nacimiento y la muerte. Y él respondió: pueblo de Orfalese, ¿de qué puedo yo hablar sino de lo que en cada momento se agita en vuestras almas? Dijo al Mitra: háblanos del amor. Y él alzó su cabeza, miró a la gente y la quietud descendió sobre todos. Entonces, con fuerte voz, dijo: cuando el amor os llame, seguidlo, aunque su camino sea duro y penoso, y entregaos a sus alas que nos envuelven, aunque la espada escondida entre ellas os hiera, y creed en él cuando os hable, aunque su voz aplaste vuestros sueños como hace el viento del norte, el viento que arrasa los jardines. Porque así como el amor os da gloria, así os crucifica. Así como os da abundancia, así os poda. Así como se remonta a lo más alto y acaricia vuestras ramas más débiles, que se estremecen bajo el sol. Así caerán vuestras raíces, y las sacudirá en un abrazo con la tierra. Como a gavillas de trigo él os une a vosotros mismos, os desgarra para desnudaros, os cierne para libraros de los pliegues que cubren vuestra figura, os pulveriza hasta volveros blancos, os amasa para que lo dócil y lo flexible renazca de vuestra dureza, y os destina luego a su fuego sagrado para que podáis ser sagrado pan en la fiesta de Dios. Todo esto hará el amor en vosotros para acercaros al conocimiento de vuestro corazón de la vida. Pero si vuestro miedo os hace buscar solamente la paz y el placer del amor, entonces sería mejor que cubrierais vuestra desnudez y os alejarais de sus umbrales, hacia un mundo sin primavera donde reiréis, pero no con vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da más que de sí mismo, y no toma nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es todo para el amor. Cuando améis, no digáis: Dios está en mi corazón, sino más bien: yo estoy en el corazón de Dios. Y no penséis en dirigir el curso del amor, porque será Él, si os halla dignos, quien dirija vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de realizarse. Pero si amáis y no podéis evitar tener deseos, que vuestros deseos sean estos: fundirse y ser como el arroyo que murmura su melodía en la noche, saber del dolor del exceso de ternura, ser herido por nuestro propio conocimiento del amor y sangrar voluntaria y alegremente, despertar el alba con un helado corazón y dar gracias por otro día de amor, descansar al mediodía y meditar en el éxtasis amoroso, volver al hogar cuando la tarde cae, volver con gratitud, y dormir con una plegaria por el amado en el corazón y una canción de alabanza en los labios. Entonces Almitra habló otra vez: ¿qué nos diréis sobre el matrimonio, maestro? Y esta fue su respuesta: nacisteis juntos y juntos permaneceréis para siempre. Estaréis juntos cuando las blancas alas de la muerte esparzan vuestros días, y también en la memoria silenciosa de Dios estaréis juntos. Pero dejad que crezcan espacios en vuestra cercanía,
y dejad que los vientos del cielo libren sus danzas entre vosotros. Amaos con devoción, pero no hagáis del amor una atadura. Haced del amor un mar móvil entre las orillas de vuestras almas. Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una misma copa. Comprad vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas de un laúd están separadas, aunque vibren con la misma música. Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero se adueñe de él, porque sólo la mano de la vida puede contener los corazones. Y permaneced juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares sostienen el templo, pero están separados, y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble. Y una mujer que sostenía un niño contra su seno dijo: háblanos de los niños. Y él dijo: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de perpetuarse. Vienen a través vuestro, pero no vienen de vosotros, y aunque están a vuestro lado, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis cobijar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas viven en la casa del porvenir, que está cerrada para vosotros, aun para vuestros sueños. Podéis esforzaros en ser parecidos a ellos, pero no busquéis hacerlos a vuestra semejanza, porque la vida no se detiene ni se distrae con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos. El arquero es quien ve el blanco en la senda del infinito y os doblega con su poder, para que su flecha vaya veloz y lejana. Dejad alegremente que la mano del arquero os doblegue, porque así como él ama la flecha que vuela, ama también la estabilidad del arco y su constancia. Entonces un hombre rico dijo: háblanos del dar. Y él respondió: dais muy poco cuando dais lo que es vuestro como patrimonio. Cuando dais algo de vuestro interior es cuando realmente dais. ¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por temor a necesitarlas mañana? Y mañana incluso traerá el mañana al perro que, demasiado previsor, entierra huesos en la arena sin huellas mientras sigue a los peregrinos hacia la ciudad santa. ¿Y qué es el temor a la necesidad sino la necesidad misma? ¿No es en realidad el miedo a la sed, cuando el manantial está seco, la sed inextinguible? Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el reconocimiento, y su deseo oculto daña sus regalos. Y hay quienes tienen poco y lo dan todo. Son estos los creyentes en la vida y en la magnificencia de la vida, y su cofre nunca estará vacío. Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su fortuna, y hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. Y hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría de dar, ni dar conscientes de la virtud de dar. Dan como el mirto que en el hondo valle ofrece su fragancia a los aires. A través de las manos de los que como esos son, Dios habla, y desde el fondo de sus ojos Él sonríe sobre el mundo. Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mejor dar sin demanda, comprendiendo. Y para la mano abierta, la búsqueda de aquel que recibirá es mayor alegría que el dar mismo. ¿Y hay algo acaso que pueda guardarse? Todo lo que tenéis será entregado algún día. Dad pues ahora que la estación de dar es vuestra y no de vuestros herederos. Decís a menudo: daría, pero solo a quien lo mereciera. Los árboles en vuestro huerto no hablan de ese modo,
ni los rebaños en vuestras praderas. Ellos dan para vivir, ya que guardar es perecer. Todo aquel que merece recibir sus días y sus noches, merece de vosotros todo lo demás. Y aquel que mereció beber el océano de la vida, merece de vosotros todo lo demás. Y aquel que mereció beber el océano de la vida, merece llenar su copa en vuestra pequeña fuente. ¿Habrá un mérito mayor que el de aquel que da el valor y la confianza, no la caridad, de recibir? ¿Y quiénes sois vosotros para que los hombres os muestren su seno y os descubran su soberbia, para atreveros a ver desnudos sus merecimientos y sin vacilaciones su soberbia? Mirad primero si vosotros mismos merecéis dar y ser instrumento de dar, porque a la verdad es la vida la que da a la vida, mientras que vosotros, que os creéis dadores, no sois más que testigos, y vosotros los que recibís, y todos vosotros sois de ellos, no asumáis el peso de la gratitud, si no queréis colocar un yugo sobre vosotros y sobre quien os da. Elevaos más bien con el dador en su dar como en unas alas, porque exagerar vuestra deuda es no comprender su generosidad, que tiene el libre corazón de la tierra como su madre y a Dios como su padre. Entonces un viejo que tenía una posada dijo: «Háblanos del comer y del beber». Y él respondió: «Si pudierais vivir en la fragancia de la tierra y como las plantas en el aire, ser alimentados por la luz. Pero ya que es necesario matar para comer y robar al recién nacido la leche de su madre para vaciar vuestra sed, haced de ello un acto de adoración, y haced que vuestra mesa sea un altar en el que lo limpio y lo inocente, el mar y la pradera, sean sacrificados a aquello que es más limpio y aún inocente en el hombre. Cuando sacrifiquéis un animal, decidle en vuestro corazón: el mismo poder que te sacrifica, me sacrifica también a mí, yo también seré destruido. La misma ley que te entrega en mis manos me dejará a mí en manos más poderosas. Tu sangre y mi sangre son la savia que alimenta el árbol del cielo. Y cuando mordáis una manzana, decidle en vuestro corazón: tu pulpa ha de vivir en mi cuerpo, y las semillas de tus mañanas florecerán en mi corazón, y tu fragancia será mi aliento, y gozaremos juntos en las estaciones de la eternidad. Y en el otoño, cuando reúnas las uvas de vuestras parras para el lagar, decid en vuestro corazón: yo soy también una parra y mi fruto será pisoteado en el lagar, y como vino nuevo será guardado en vasos eternos. Y en el invierno, cuando sorbáis el vino, que haya en vuestro corazón un canto para cada copa, y que vibre en ese canto la memoria de los días otoñales y un recuerdo para la parra y para el lagar. Luego dijo el labrador: háblanos del trabajo. Y el maestro respondió diciendo: trabajáis para acompañar el ritmo de la tierra y del alma de la tierra. Quien está ocioso es un extraño en medio de las estaciones y un prófugo de la procesión de la vida, que marcha en amistad y sumisión orgullosa hacia el infinito. Cuando trabajáis, sos una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se convierte en melodía. ¿Quién de vosotros querrá ser una caña silenciosa y muda cuando todo canta al unísono? Se os ha dicho siempre que el trabajo es una maldición y la labor una desgracia, pero yo os digo que cuando trabajáis, realizáis una parte del más lejano sueño de la tierra, asignada a vosotros al nacer ese sueño, y trabajando estáis en verdad amando a la vida, y amarla a través del trabajo es estar muy cerca del más profundo secreto de la vida.
Pero si en vuestro dolor afirmáis que el nacer es un desgarramiento y sostener la carne una maldición escrita en vuestra frente, yo os respondo que sólo el sudor de vuestra frente lavará lo que está escrito. Os han dicho también que la vida es oscuridad cuando no hay un impulso. Y todo impulso es ciego cuando no hay conocimiento, y todo saber es inútil cuando no hay trabajo, y todo trabajo es vacío cuando no hay amor. Porque trabajáis con amor, estáis en armonía con vosotros mismos y con los otros y con Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tramar la tela con hilos extraídos de vuestro corazón, como si vuestro amado fuera a usar esa tela. Es levantar una casa con cariño, como si con vuestra amada fuerais a habitar en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con gozo, como si con vuestra amada fuerais a gozar del fruto. Es infundir en todas las cosas que hacéis el aliento de vuestro espíritu. Es saber que todos los muertos benditos se hallan ante vosotros observando. A menudo he oído decir como si fuera en sueños: el que trabaja en mármol y encuentra la forma de su propia alma en la piedra es más noble que el que labra la tierra. Y aquel que arrebata el arco iris para colocarlo en una tela transformada en la imagen de un hombre es más que el que hace las sandalias para nuestros pies. Pero yo os digo, no en sueños, sino en la vigilia del mediodía, que el viento habla con la misma dulzura a los robles gigantes que a la menor de las hojas de la hierba, y que sólo es grande aquel que transforma la voz del viento en una melodía, hecha más dulce por la gravitación de su propio amor. El trabajo es amor hecho visible, y si no podéis trabajar con amor, sino solamente con disgusto, es mejor que dejéis vuestra tarea y os sentéis a la puerta del templo y recibáis limosna de los que trabajan gozosamente. Porque si horneáis el pan con indiferencia, estáis haciendo un pan amargo que no alcanza a mitigar el hambre, y si protestáis al pisar las uvas, vuestro murmurar destila veneno en el vino. Y si cantáis aunque fuera como los ángeles, pero no amáis el cantar, estáis entorpeciendo los oídos de los hombres para las voces del día y las voces de la noche. Entonces pidió una mujer: háblanos de la alegría y de la tristeza. Y él respondió: vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara, y de un mismo manantial surgen vuestra risa y vuestras lágrimas. No puede ser de otro modo. Mientras más profundo cabe el pesar en vuestro corazón, más espacio habrá para vuestra alegría. ¿No es la copa que contiene vuestro vino la misma que estuvo quemándose en el horno del alfarero? ¿Y no es el laúd que serena vuestro espíritu la misma madera que fue tallada con cuchillos? Mirad en el fondo de vuestro corazón cuando estéis contentos. Comprobaréis que sólo lo que os produjo tristeza os devuelve alegría. Y mirad de nuevo en vuestro corazón cuando estéis tristes. Comprobaréis que estás llorando por la que fue vuestro deleite. Alguno de vosotros tenéis la costumbre de afirmar: la alegría es mejor que la tristeza, y otros: no, la tristeza es un sentimiento superior. Pero yo os digo que son inseparables, llegan juntos, y cuando uno de ellos se sienta con vosotros a la misma mesa, el otro espera durmiendo en vuestro lecho. En verdad estáis suspensos, como fiel de balanza, entre vuestra alegría y vuestra tristeza. Sólo cuando estéis vacíos vuestro peso permanece quieto y equilibrado. Así, cuando el que cuida el tesoro os levante para pesar su oro y su plata, es necesario que vuestra alegría y vuestro peso suban y bajen. Un albañil entonces se acercó y dijo: háblanos de las casas. Y él respondió diciendo:
levantad con vuestra imaginación una enramada en el bosque antes que una casa en las murallas de la ciudad, porque así como tendréis huéspedes en vuestro atardecer, así el peregrino que habita en vosotros huirá siempre hacia la distancia y la soledad. Vuestra casa es vuestro cuerpo grande, crece en el sol y duerme en la quietud de la noche y siempre sueña. ¿No es cierto que sueña y que al soñar deja la ciudad por el bosque o la colina? Ah, si pudiera juntar vuestras casas en mi mano y como un sembrador desparramarlas por el bosque y la llanura. Los valles serían vuestras calles y los senderos verdes vuestras alamedas. Os buscaréis el uno al otro en los viñedos. Luego volveréis con la fragancia de la tierra adherida a vuestras vestiduras. Pero eso aún está lejos. En su miedo, vuestros antecesores os colocaron demasiado juntos, y ese miedo aún ha de perdurar. Durante un tiempo los muros de vuestra ciudad separarán vuestro corazón de vuestros campos. Y decidme, pueblo de Orfalense, ¿qué tenéis en esas casas y qué guardáis con puertas y candados? ¿Tenéis paz, el quieto empuje que revela vuestro poder? ¿Tenéis recuerdos, los arcos lucientes que unen la cima del espíritu? ¿Tenéis ese fulgor que guía al corazón desde las casas hechas de madera y piedra hasta la montaña sagrada? Decidme, ¿los tenéis en vuestras casas? ¿O tenéis solamente comodidad y el ansia de comodidad? Esa cosa fugaz que entra en una casa como un huésped y luego se convierte en dueño y después en amo y señor. Ah, y termina siendo un domador, y con látigo y garfio juega con vuestros mayores deseos. Aunque sus manos son sedosas, su corazón es de hierro. Arrulla vuestro sueño y sólo para colocarse junto a vuestro lecho y escarnecer la dignidad del cuerpo. Se burla de vuestros sentidos y los echa en el caudal como si fuesen frágiles brazos. En verdad os digo que el ansia de comodidad seca la pasión del alma y luego camina haciendo muecas en el funeral. Peor vosotros, criaturas del espacio, vosotros, apasionados en la quietud, no seréis atrapados o domados. Vuestra casa no será un ancla sino un mástil, no será la cinta brillante que cubre una herida, sino el párpado que protege el ojo. No plegaréis vuestras alas para atravesar sus puertas, ni inclinaréis la cabeza para que no toque su techo, ni temeréis respirar por miedo a que sus paredes se agrieten o se derrumben. No viviréis en tumbas hechas por los muertos para los vivos, y aunque lujosa y magnificente, vuestra casa no se apoderará de vuestro secreto, ni encerrará vuestro anhelo, porque lo que en vosotros es ilimitado habita en la casa del cielo, cuya puerta es la niebla de la mañana y cuyas ventanas son las canciones y los silencios de la noche. Y un tejedor dijo: háblanos del vestir. Y él habló diciendo: vuestra ropa cubre mucho de vuestra belleza, y sin embargo no cubre lo que no es bello. Y aunque buscáis la ropa que os haga sentir libres en vuestra intimidad, es fácil que halléis en ella un arnés y una cadena. ¿Seréis capaces de enfrentar al sol y al viento con más de vuestra piel y menos de vuestras ropas? Porque el aliento de la vida nos llega con la luz del sol y la mano de la vida con el viento. Algunos de vosotros afirmaréis: es el viento del norte el que ha tejido las ropas que usamos. Y yo os digo: ¡ay! Fue el viento del norte, pero la vergüenza fue su telar y la debilidad del carácter dio sus hilos. Hirrió en el bosque cuando terminó su trabajo. No olvidéis que el pudor no es protección contra los ojos del impuro. Y cuando el impuro ya no exista, ¿qué será el pudor sino los grillos y la impureza de la mente?
Y no olvidéis que la tierra goza con vuestros pies desnudos, y que los vientos anhelan jugar con vuestro pelo. Y un mercader dijo: háblanos del comprar y del vender. Y él respondió: la tierra os ofrece sus frutos, y vosotros no sufriréis necesidad si solo aprendéis a colmar vuestras manos. Es en el intercambio de los frutos de la tierra donde encontraréis abundancia y satisfacción. Pero si ese intercambio no es llevado a cabo con amor y bondadosa justicia, algunos serán impulsados por la codicia y otros sufrirán hambre. Así, cuando vosotros, trabajadores del mar, de los campos y de los viñedos, encontréis a tejedores, alfareros y vendedores de especias en el mercado, invocad al Espíritu guía de la tierra para que os acompañe y santifique las medidas y para que pese el valor de acuerdo con el valor. Y no toleréis que el de manos estériles, el que busca vender sus palabras al precio de vuestra labor, intervenga en vuestras transacciones. A ese hombre habréis de decirle: ven con nosotros a los campos o acompaña a nuestros hermanos al mar y arroja tu red, que la tierra y el mar serán generosos para ti como lo son para nosotros. Y si acudieran los cantores y los bailarines y los tocadores de flautas, no olvidéis de comprar de sus dones, porque también ellos son cosechadores de frutos e incienso. Y lo que ellos traen, aunque hecho de su sueño, es abrigo y alimento para vuestro espíritu. Y antes de abandonar el mercado, comprobad que nadie se marche con las manos vacías, porque el Espíritu, Señor de la tierra, no descansa en paz sobre los vientos hasta que la necesidad del último de vosotros no haya sido satisfecha. Entonces uno de los magistrados de la ciudad se acercó y dijo: háblanos del crimen y el castigo. Y él respondió diciendo: es cuando vuestro espíritu vaga en el viento, que vosotros, solos y desamparados, cometéis una falta para con los demás y por tanto para con vosotros mismos, y a causa de esa falta cometida debéis llamar a la puerta del bienaventurado y esperar algunos minutos. Como el océano es el Dios de vuestro yo, no conoce los caminos del topo ni busca los orificios de la serpiente, pero el Dios de vuestro yo no habita solo en vuestro ser. Muchos de vosotros sois aún hombre, y muchos de vosotros no sois hombre todavía, sino una forma grotesca que camina dormida entre la niebla en busca de su propio despertar. Y del hombre que hay en vosotros quiero yo hablar ahora, porque es él, y no el Dios de vuestro yo, ni la forma grotesca que camina en la niebla, el que conoce el crimen y el castigo del crimen. A menudo os he oído hablar de aquel que comete una falta como si no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo que, así como el piadoso y el honrado no pueden elevarse más allá de lo sublime que existe en cada uno de vosotros, así el débil y el malvado no pueden caer más bajo de lo más bajo que existe también en cada uno de vosotros. Y así como una sola hoja no se vuelve amarilla, sino con el invisible conocimiento del árbol todo, así el que falta no puede hacerlo sin la voluntad secreta de todos vosotros. Sois el camino y sois sus peregrinos. Y cuando uno de vosotros cae, cae para que quienes lo siguen no tropiecen con el mismo escollo. ¡Ay! Y cae por los que le precedieron, por aquellos que siendo su andar más rápido y seguro, no removieron sin embargo el escollo del camino. Os hablo con verdad, aunque las palabras pesen duramente sobre vuestros corazones. El asesinado es también responsable de su propia muerte, y el robado es también culpable de ser robado. El justo no es inocente de los hechos del malvado, y el de las manos limpias no es ajeno a lo que el felón hace.
Sí, muchas veces el reo es la víctima del injuriado, pero más a menudo el condenado es el que lleva la carga del que no tiene culpa. No podéis separar al justo del injusto ni al bueno del malvado, porque ellos permanecen juntos ante la faz del sol, así como el hilo blanco y el negro están juntos en la trama del tejido. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor debe revisar la tela entera y controlar también el telar. Si alguno de vosotros trajera a juicio a la mujer infiel, haced que pese también el corazón del marido en la balanza y mida la verdad de su alma, y haced que aquel que ha de castigar al ofensor mire en el espíritu del ofendido. Y si alguno de vosotros castigara en nombre de la justicia y descargara su hacha en el tronco malo, haced que recuerde sus raíces, y encontrará en verdad las raíces de lo bueno y lo malo, lo fructífero y lo estéril juntos y entrelazados en el silente corazón de la tierra. Y vosotros, magistrados, no tenéis la obligación de ser justos. ¿Qué juicio pronunciaríais sobre aquel que, aunque honesto en su conducta, fuera un ladrón en espíritu? ¿Qué pena impondríais al que mata la carne y es el mismo destruido en el espíritu? ¿Y cómo juzgaríais a aquel que es en sus actos un opresor y un falso, pero que sin embargo es también agraviado y ofendido? ¿Y cómo castigaríais a aquellos cuyo remordimiento es mayor que su pecado? ¿No es el remordimiento la justicia administrada por la ley misma que desearías servir? Sin embargo, no podréis cargar al inocente de remordimiento, ni librar de remordimientos el corazón del culpable. Y el remordimiento vendrá en la noche espontáneamente, para que los hombres despierten y contemplen su propio corazón. Y vosotros, ¿qué pretendéis legislar sobre lo que es justo o injusto? ¿Cómo podréis hacerlo si no miráis todos los hechos en la plenitud de la luz? Sólo así sabéis que el erecto y el caído no son sino un solo hombre, de pie en el crepúsculo, entre la noche de su yo deforme y el día de su Dios interior, y que la torre del templo no es más alta que la piedra más hundida en sus cimientos. Entonces un abogado dijo: «¿Pero qué nos decís de nuestras leyes, maestro?». Y él respondió: «Os hace felices dictar leyes, y no obstante gozáis más al violarlas, como los niños que juegan a la orilla del océano y levantan con obstinada paciencia torres de arena y las destruyen luego entre risas. Sin embargo, mientras construís vuestras torres, el océano deposita más arena en la playa, y cuando las destruís, el océano se ríe junto a vosotros. En verdad, el océano ríe para siempre en el inocente, pero ¿y aquellos para quienes la vida no es un océano y las leyes de los hombres no son fugaces castillos de arena? Aquellos para quienes la vida es una piedra y la ley un cincel con el que tallarían a su gusto. ¿Qué del lisiado que odia a los que danzan? ¿Qué del buey que ama su yugo y juzga al alce y al ser siervo del bosque como vagabundos y libertinos? Y aquel que llegó temprano a la fiesta de bodas y una vez que se cansó y hartó de comer y beber, se aleja diciendo que todas las fiestas son inmorales y los concurrentes violadores de la ley. ¿Qué diré de ellos sino que también ellos están a la luz del sol, pero dándole la espalda? Ven solo sus sombras y sus sombras son sus leyes. ¿Y qué es el sol para ellos, sino algo que produce sombras? ¿Y qué es el acatar las leyes, sino el encorvarse y rastrear sus sombras sobre la tierra? Pero a vosotros, que camináis mirando el sol, ¿qué imágenes dibujadas en la tierra serán capaces de conteneros? Y si vosotros viajáis con el viento, ¿qué veleta dirigirá vuestro andar?
¿Qué ley humana os atará si rompéis vuestro yugo lejos de la puerta donde los hombres han construido sus prisiones? ¿Y quién es el que os llevará a juicio si desgarráis vuestra ropa, pero no la abandonáis en el camino? Pueblo de Orfalese, podéis cubrir el tambor y podéis aflojar las cuerdas de la lira, pero ¿quién impedirá a la alondra del cielo que deje de cantar? Y un orador dijo: háblanos de la libertad. Y él dijo: a las puertas de la ciudad y a la lumbre de vuestros hogares os he visto hincados adorando vuestra propia libertad, así como los esclavos se humillan ante un tirano y lo alaban aun cuando los martiriza. Oh sí, en el jardín del templo y a la sombra de la ciudadela he visto a los más libres de vosotros utilizar su libertad como un yugo y un dogal, y mi corazón sangró porque sólo seréis libres cuando aun el deseo de perseguir la libertad sea un arnés para vosotros, y cuando dejéis de hablar de la libertad como una meta y una realización. Seréis en verdad libres, no cuando vuestros días estén libres de cuidado y vuestras noches vacías de necesidad y pena, sino más bien cuando la necesidad y la angustia rodeen vuestra vida y sin embargo seáis capaces de elevaros sobre ellas desnudos y sin ataduras. ¿Y cómo haréis para elevaros más allá de vuestros días y vuestras noches sin romper las cadenas que atasteis alrededor de vuestro mediodía en el amanecer de vuestro entendimiento? En verdad, eso que llamáis libertad es la más peligrosa de vuestras cadenas, a pesar de que sus eslabones brillen al sol y deslumbren vuestros ojos. ¿Y qué sino fragmentos de vuestro propio yo desecharéis para poder ser libres? Si no la deseáis abolir, es una ley injusta. Debéis saber que esa ley fue escrita con vuestras propias manos sobre vuestras propias frentes. No la borraréis quemando códigos ni lavando la frente de vuestros jueces, aunque vaciéis todo un mar sobre ella. Y si es un tirano el que queréis deponer, tratad primero de que su trono, erigido en vuestro interior, sea destruido. Porque ¿cómo puede un tirano obligar a los libres y a los dignos, sino a través de un sometimiento en su propia libertad y una vergüenza en su propio orgullo? Y si es un dolor el que queréis borrar, ese dolor fue elegido por vosotros, más que impuesto a vosotros. Y si es un miedo el que queréis borrar, el lugar de ese miedo está en vuestro corazón y no en el puño del ser temido. En verdad, todo lo que percibís se mueve en vosotros como luces y sombras apareadas, y cuando la sombra huye desvanecida para siempre, la luz que queda se convierte en sombra de otra luz. Así, cuando la libertad pierde sus cadenas, se vuelve ella misma una cadena de una libertad mayor. Y la sacerdotisa volvió a tomar la palabra: háblanos de la razón y de la pasión. Y él respondió diciendo: vuestra alma es a veces un campo de batalla sobre el que vuestra razón y vuestro juicio combaten contra vuestra pasión y vuestro adepto. Desearía poder ser el pacificador de vuestra alma y cambiar la discordia y la rivalidad de vuestros elementos en unidad y armonía. Pero, ¿cómo hacerlo si vosotros mismos no sois los pacificadores y los amigos de todos vuestros elementos? Vuestra razón y vuestra pasión son el don y las velas de vuestra alma viajera. Si vuestras velas o vuestro timón se rompieran, no podríais más que agitaros e ir a la deriva o permanecer inmóviles en medio del mar, porque la razón, gobernando sola, es una fuerza limitadora, y la pasión desgobernada es una llama que se quema hasta su propia destrucción. Por lo tanto, haced que vuestra alma exalte a vuestra razón a la altura de la pasión, para que sea capaz de cantar, y dirigid a vuestra pasión con el razonamiento,
para que pueda vivir a través de su diaria resurrección y como el ave fénix elevarse de sus propias cenizas. Desearía que consideraseis vuestro propio juicio y vuestro adepto como dos huéspedes queridos. No honraríais con seguridad a uno más que al otro, porque quien es más atento con uno de ellos pierde el amor y la fe de ambos. Entre las colinas, cuando os sentéis a la sombra fresca de los álamos, compartiendo la paz y la serenidad de los campos y praderas distantes, dejad que vuestro corazón diga en silencio: Dios descansa en la razón. Y cuando llegue la tormenta y el viento poderoso sacuda el bosque y los truenos y relámpagos proclamen la majestad del cielo, dejad a vuestro corazón decir sobrecogido: Dios se mueve en la pasión. Y ya que sois un soplo en la esfera de Dios y una hoja en el bosque de Dios, deberíais descansar en la razón y moveros en la pasión. Y una mujer pidió: háblanos del dolor, y él dijo: vuestro dolor es la eclosión de la celda que encierra vuestro entendimiento. Así como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón se ofrezca al sol, así debéis vosotros conocer el dolor. Y si pudierais mantener vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida, vuestro dolor no os parecería menos maravilloso que vuestra alegría, y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón, así como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos, y esperaríais serenamente los inviernos de vuestra pena. Mucho de vuestro dolor es elección de vuestro espíritu, es el remedio amargo con el que el médico que hay dentro de vosotros cura vuestro ser enfermo. Por lo tanto, tened confianza en el médico y bebed el remedio en silencio y tranquilidad, porque su mano, aunque dura y pesada, tiene como guía la tierna mano del invisible, y el vaso con que brinda, aunque queme vuestros labios, ha sido moldeado con arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias lágrimas sagradas. Entonces un hombre se acercó y dijo: háblanos del conocimiento interior. Y él le respondió: vuestros corazones saben en silencio los secretos de los días y las noches, pero vuestros oídos sufren por el sonido del conocimiento de vuestro corazón. Querríais saber en palabras lo que siempre supisteis en espíritu. Querríais tocar con vuestras manos el cuerpo desnudo de vuestros sueños, y es bueno que así lo hicierais. El manantial escondido en vuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar, y el tesoro de vuestros infinitos secretos sería revelado a vuestros ojos. Pero no pongáis balanza para pesar vuestro desconocido tesoro, y no registréis los secretos de vuestro conocimiento con cuchillos y sondas, porque el yo es un mar inconmensurable. No digáis he hallado la verdad, sino más bien he hallado una verdad. No digáis he hallado la senda del espíritu, decid más bien he encontrado al espíritu caminando en mi senda, porque el espíritu es peregrino de todas las sendas. El espíritu no camina en línea recta ni crece como el bambú. El alma se despliega como un loto de pétalos innumerables. Entonces un pedagogo dijo: háblanos del enseñar. Y él respondió: nadie puede descubrirnos más de lo que descansa dormido a medias en el amanecer de nuestro conocimiento. El pedagogo que camina a la sombra del templo en medio de sus discípulos no les ofrece su sabiduría, sino más bien su fe y su afecto. Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. El astrónomo puede hablaros de la comprensión del espacio, pero no puede daros su comprensión.
El músico puede describiros el ritmo que existe en todo ámbito, pero no puede daros el oído que detiene el ritmo ni la voz que la sirve de eco. Y el entendido en la ciencia de los números puede hablaros de los valores del peso y la medida, pero no puede conduciros a ellos. La visión de un hombre no cede sus alas a otro hombre, y así como cada uno de vosotros se halla solo ante el conocimiento de Dios, así debe cada uno de vosotros estar solo en su comprensión de Dios y en su conocimiento de la tierra. Un hombre joven pidió: háblanos de la amistad, y él dijo: vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades. Él es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento, y él vuestra mesa y vuestro hogar, porque vosotros os precipitáis hacia él con vuestro hambre y lo buscáis sedientos de paz. Cuando vuestro amigo os hable con sinceridad, no temáis vuestro propio no, ni detengáis el sí, y cuando él permanezca en silencio, que vuestro corazón no cese de oír su corazón. Porque cuando hay amistad, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las esperanzas nacen y se comparten en espontánea alegría. Cuando os separáis de un amigo, no sufrís, porque lo que más amáis en él se volverá nítido en su ausencia, como la montaña es más clara desde el llano para el montañés. Y no permitáis más propósito en la amistad que la consolidación del espíritu, porque el amor que no busca más que la dilucidación de su propio misterio no es amor, sino una red que lanzada sólo recoge lo inútil. Que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo. Si él ha de conocer el menguante de vuestra marea, que también conozca su creciente, porque ¿qué amigo es el que buscáis para matar las horas? Buscadlo siempre para vivir las horas, porque él existe para colmar vuestra necesidad, no vuestro vacío. Y permitid que haya risa y placeres compartidos en la dulzura de la amistad, porque en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su alborada y se refresca. Y un retórico dijo: dinos del hablar. Y él respondió: habláis cuando cesás de estar en paz con vuestros pensamientos, y cuando sois incapaces de habitar en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios, y el sonido de vuestras palabras es diversión y pasatiempo, y en muchas de vuestras palabras el pensamiento es asesinado, porque el pensamiento es un pájaro del espacio que, en una jaula de palabras, puede en verdad abrir las alas, pero es incapaz de volar. Algunos hay entre vosotros que buscan al hablador por miedo a estar solos. El silencio de la soledad revela ante sus ojos un yo decrépito y ansían escapar. Y hay quienes hablan y sin conocimiento ni premeditación revelan una verdad que ni ellos mismos comprenden. Y hay quienes poseen la verdad, pero no la traducen en palabras. Cuando encontréis a vuestro amigo a la vera del camino o en el mercado, dejad que el Espíritu mueva vuestros labios y guíe vuestra lengua, que la voz en nuestra voz hable al oído en su oído, porque su alma guardará la verdad en vuestro corazón, como el sabor del vino persiste en la memoria. Cuando el dolor está lejos y el vaso ya no existe. Y un astrónomo dijo: maestro, ¿y qué nos dice del tiempo? Y él respondió: mediríais el tiempo, lo infinito, ajustaríais vuestra conducta e incluso dirigiríais la ruta de vuestro espíritu de acuerdo con las horas y las estaciones. Del tiempo haríais una corriente a cuya orilla os sentaríais a observarlo rodar. Sin embargo,
lo eterno en vosotros, es consciente de la eternidad de la vida y sabe que el ayer es sólo la memoria del hoy y el mañana es el ensueño del hoy, y que aquello que canta y piensa en vosotros habita aún los límites de aquel primer momento que sembró las estrellas en el espacio. ¿Quién de entre vosotros no siente que su capacidad de amar excede todos los límites? Y a pesar de ello, ¿quién no siente ese mismo amor, aunque sin límites, rodeado en el centro de su ser y no moviéndose sino de un pensamiento de amor a otro pensamiento de amor, ni de un acto de amor a otro acto de amor? ¿Y no es el tiempo como el amor indiviso y sin etapas? Pero sí, en vuestros pensamientos debéis medir el tiempo en periodos, que cada periodo encierre todos los restantes, y que el hoy abrace al pasado con remembranza y al futuro con deseo. Y uno de los ancianos de la ciudad dijo: háblanos de lo bueno y de lo malo. Y él dijo: puedo hablar de lo bueno, pero no de lo malo, porque ¿qué es lo malo sino lo bueno torturado por su propia hambre y su propia sed? En verdad, cuando lo bueno está hambriento, busca alimentarse en cavernas oscuras, y cuando está sediento, bebe hasta de las aguas estancadas. Sois bueno cuando sois uno de vosotros mismos. Sin embargo, cuando no lo sois, no sois malos, porque una casa desunida no es una cueva de ladrones, es sólo una casa desunida, y un barco sin timón puede vagar sin rumbo entre islotes peligrosos y no hundirse hasta el fondo. Sois buenos cuando tratáis de dar de vosotros mismos. Sin embargo, no sois malos cuando buscáis la ganancia que os enriquecerá. Pero cuando lucháis por obtener, no sois más que una raíz que se prende a la tierra y succiona su seno. Seguramente la fruta no puede decir a la raíz: sé como yo, madura y plena y dando siempre de tu abundancia, porque para la fruta el dar es una necesidad, como el recibir es una necesidad para la raíz. Sois buenos cuando estáis completamente despiertos en vuestro discurso. Sin embargo, no sois malos cuando dormís, mientras vuestra lengua titubea sin propósito, y aun un vacilante hablar puede fortalecer una lengua débil. Sois buenos cuando camináis hacia vuestra meta firmemente y con pasos audaces. No sois, empero, malos cuando camináis cojeando hacia ella. Aun aquellos que cojean no retroceden, pero vosotros que sois fuertes y briosos, cuidados de no cojear delante del lisiado, imaginando que eso es bondad. Sois buenos en incontables modos, y no sois malos cuando no sois buenos. Sois solamente perezosos y dejados. Es una lástima que los ciervos no puedan enseñar su velocidad a las tortugas. En vuestro anhelo por vuestro yo gigante reposa vuestra grandeza, y ese anhelo se encuentra en cada uno de vosotros. Pero en alguno de vosotros tal ansia es un torrente que corre con fuerza hacia el mar, llevando los secretos de las colinas y las canciones de los bosques, y en otros es un hilo de agua que se pierde en ángulos y curvas y se consume antes de alcanzar la playa. Pero no dejemos que el que mucho anhela le diga al que anhela poco: ¿por qué avanzas tan lentamente y te detienes tanto? Porque el que es verdaderamente bueno no pregunta al desnudo: ¿dónde están tus vestidos? Ni al vagabundo desamparado: ¿qué le ha ocurrido a tu casa? Entonces una sacerdotisa dijo: háblanos del orar. Y él respondió: oráis en vuestra angustia y en vuestra necesidad. Deberíais también hacerlo en la plenitud de vuestro júbilo y en vuestros días de abundancia, porque ¿qué es la oración sino el expandirse de vuestro ser en el éter viviente? Y si es para vuestra paz que volcáis vuestra oscuridad en el espacio,
es también para vuestro gozo que derramáis el amanecer de vuestro corazón. Y si no podéis sino llorar cuando vuestra alma os llama a la oración, ella os enjugará una y otra vez hasta que encontréis la risa. Cuando oráis, os eleváis para hallar en lo alto a los que en ese mismo momento están orando y a quienes sólo encontrarías en la oración. Por lo tanto, que vuestra visita a ese invisible templo no sea más que éxtasis y dulce comunión, porque si entráis al templo solamente a pedir, no recibiréis, y si entráis a pedir por el bien de los otros, no seréis oídos. Basta con que entréis en el templo invisible. No puedo enseñaros cómo orar con palabras. Dios no oye vuestras palabras, sino cuando Él mismo las pronuncia a través de vuestros labios. Y yo no puedo enseñaros la oración de los mares y los bosques y las montañas. Pero vosotros, nacidos de las montañas, los bosques y los mares, podéis hallar su plegaria en vuestro corazón. Y si solamente escucháis en la quietud de la noche, les oiréis diciendo en silencio: Nuestro Señor, que eras nuestro ser alado, es tu voluntad la que quiere en nosotros. Es tu anhelo en nosotros el que anhela. Es tu impulso que en nosotros cambió nuestras noches, que son tuyas, en días que son también tuyos. No podemos pedirte nada porque tú sabes cuáles son nuestras necesidades antes de que nazcan en nuestro ser. Tú eres nuestra necesidad y dándonos más de ti, nos lo ofreces todo. Y un ermitaño que visitaba todos los años de la ciudad se adelantó y dijo: Háblanos del placer. Y él respondió diciendo: El placer es un canto de libertad, pero no es libertad. Es el florecer de vuestros deseos, pero no su fruto. Es una llamada de la profundidad a la altura, pero no es lo profundo ni lo alto. Es lo aprisionado que toma alas, pero no es el espacio confinado. Ah, en verdad, el placer es una canción de libertad, y yo deseo que la cantéis con el corazón pleno, pero que no perdáis el corazón en el canto. Algunos jóvenes entre vosotros buscan el placer como si lo fuese todo y son juzgados por ello y censurados. Yo no los juzgaría ni censuraría, los dejaría buscarlo, porque encontrarán el placer, pero no lo encontrarán solo. 7 son sus hermanas y la peor de ellas es más hermosa que el placer. ¿No habéis oído del hombre que escarbaba la tierra buscando raíces y encontró un tesoro? Y algunos mayores entre vosotros recuerdan los placeres con arrepentimiento, como faltas cometidas en la embriaguez. Pero el arrepentimiento es el nublarse de la mente y no su castigo. Deberían ellos recordar sus placeres con gratitud, como recordarían la cosecha de un verano. Sin embargo, si los conforta el arrepentirse, dejad que se arrepientan, y algunos hay entre vosotros que no son ni jóvenes para buscar ni viejos para recordar, y en su miedo a buscar y recordar huyen de todos los placeres para no olvidar el espíritu y ofenderlo. Pero esa renuncia misma es su placer, y sí, ellos también encuentran un tesoro, escarbando con manos temblorosas para buscar sus raíces. Pero decidme, ¿quién es el que puede ofender el espíritu? ¿Ofende el ruiseñor la quietud de la noche? ¿Acaso la luciérnaga ofende a las estrellas? ¿Y molestan al viento vuestro fuego o vuestro humo? ¿Creéis que es el espíritu, un estanque quieto, que podéis enturbiar con un bastón? A menudo, al negaros placeres, no hacéis otra cosa que guardar el deseo en los recesos de vuestro ser. ¿Quién no sabe que lo que parece dormido aguarda el mañana? Aún vuestro cuerpo sabe de su herencia y su justa necesidad, y no se irá engañado. Y vuestro cuerpo es el arpa de vuestra alma, y sois vosotros los que podéis sacar de él dulce mística o sonidos confusos. Y ahora os estáis preguntando en vuestro corazón: ¿cómo distinguiremos lo que es bueno de lo que no es bueno en el placer? Id a vuestros campos y a vuestros jardines, y aprenderéis que el placer de la abeja
es reunir miel de las flores, pero es también el placer de la flor el ceder su miel a la abeja, porque una flor es fuente de vida para la abeja y una abeja es un mensajero de amor para la flor, y para ambas, abeja y flor, el dar y el recibir placer son una necesidad y un éxtasis. Pueblo de Orfalese, ceden vuestros placeres como las abejas y las flores. Y un poeta pidió: háblanos de la belleza, y él dijo: ¿dónde hallaréis la belleza y cómo haréis para encontrarla si ella misma no es vuestro camino y vuestra guía? ¿Y cómo hablaréis de ella si ella misma no enhebra vuestras palabras? El desagraciado y el injuriado dicen: la belleza es amable y bondadosa, camina entre nosotros como una madre joven casi avergonzada de su propia gloria. Y el apasionado dice: no, la belleza debe infundir temor y contrición, como la tempestad que sacude la tierra bajo nuestros pies y el cielo sobre nuestros cabellos. El cansado y rendido dice: la belleza es hecha de blandos murmullos, habla en nuestro espíritu, su voz se rinde a nuestros silencios como una débil luz que se estremece por temor a las sombras. Pero el inquieto dice: la hemos oído dar voces entre las montañas y con sus voces se oye rodar de cascos y batir de alas y rugir de fieras. Durante la noche los serenos de la ciudad dicen: la belleza vendrá del este con el alba, y al mediodía los trabajadores y los viajeros dicen: la hemos visto inclinarse sobre la tierra desde las ventanas del crepúsculo. En el invierno el que se halla entre la nieve dice: vendrá con la primavera saltando sobre las colinas. Y en el calor del verano los cosechadores dicen: la vimos danzando con las hojas del otoño y llevaba torbellinos de nieve sobre su pelo. Todas estas cosas habéis dicho de la belleza, pero en verdad hablasteis no de ella, sino de vuestras necesidades insatisfechas. Y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis. No es una boca sedienta ni una mano vacía que se extiende, sino más bien un corazón ardiente y un alma encantada. No es la imagen que veis ni la canción que escucháis, sino más bien una imagen que soñáis cerrando los ojos y una canción que escucháis tapándoos los oídos. No es la savia que corre debajo de la rugosa corteza, ni el ala sometida por la garra, sino más bien un jardín eternamente en flor y una bandada de ángeles eternamente en vuelos. Pueblo de Orfalese, la belleza es la vida cuando la vida descubre su rostro esencial y sagrado, pero vosotros sois la vida y vosotros sois el velo. La belleza es la eternidad que se contempla a sí mismo en un espejo, pero vosotros sois la eternidad y vosotros sois el espejo. Y un viejo sacerdote pidió: háblanos de la religión, y él dijo: ¿acaso he hablado hoy de otra cosa? ¿No son todos los actos y todos los pensamientos religión? Y aun aquello que no es acto ni pensamiento, sino un milagro y una sorpresa brotando siempre en el alma, aun cuando las manos pican la piedra o atienden el telar. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus trabajos? ¿Quién es capaz de desplegar sus horas ante sí mismo diciendo: esto es para Dios y esto es para mí, esto es para mi espíritu y esto es para mi cuerpo? Todas nuestras horas son alas que baten a través del espacio de persona a persona. El que usa moralidad como su más bella vestidura, mejor andará desnudo. El sol y el viento no agrietarán su piel, y aquel que define su conducta por medio de normas apresará su pájaro cantor en una jaula.
El canto más libre no surge detrás de las rejas ni dentro de las jaulas, y aquel para quien la adoración es una ventana que puede abrirse, pero también cerrarse, aún no conoce la mansión de su espíritu que tiene ventanas que se expanden desde el alba hasta el alba. Vuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión. Cada vez que en él entréis, llevad con vosotros todo lo que tenéis. Llevad el arado y la fragua, el martillo y la guitarra, y todo lo que habéis hecho por gusto o por necesidad, porque en recuerdos no podéis elevaros por encima de vuestras obras, ni caer más abajo que vuestros fracasos. Y llevad con vosotros a todos los hombres, porque en la adoración no podéis volar más lejos que sus esperanzas, ni humillaros más bajo que sus angustias. Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en explicadores de enigmas, mirad más bien a vuestro alrededor y lo veréis jugando con vuestros hijos, y mirad hacia lo alto, lo veréis caminando en la nube, desplegando sus brazos en el rayo y descendiendo en la lluvia. Lo veréis sonriendo en las flores y elevándose luego para agitar sus manos desde los árboles. Y entonces habló al Mitra diciendo: queremos preguntarte ahora sobre la muerte. Y él respondió: queréis conocer el secreto de la muerte, pero ¿cómo lo hallaréis si no lo buscáis en el corazón de la vida? El búho, cuyos ojos atados a la noche son ciegos en el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si en verdad queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón en el cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son una, así como son uno el río y el mar. En lo profundo de vuestras esperanzas y deseos descansa vuestro conocimiento del más allá. Y como las semillas soñando bajo la nieve, así vuestro corazón sueña con la primavera. Confiad en vuestros sueños, porque en ellos está escondido el camino a la eternidad. Vuestro miedo a la muerte no es más que el temblor del pastor cuando está de pie ante el rey, cuya mano va a posarse sobre él como un honor. ¿No está contento el pastor bajo su miedo de llevar la marca del rey? ¿No lo hace eso, sin embargo, más consciente de su temblor? Porque, ¿qué es morir sino erguirse desnudo? ¿Y qué es dejar de respirar sino dejar el aliento libre de sus inquietos vaivienes para que pueda elevarse y expandirse y ya sin trabas buscar a Dios? Sólo cuando bebáis en el río del silencio cantaréis de verdad. Y sólo cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña comenzará vuestro descenso. Y sólo cuando la tierra reclame vuestros miembros bailaréis de verdad. Y llegó la noche, y al Mitra, la profetisa, dijo: sea bendecido este día y este lugar, y tu espíritu que se ha manifestado. Y él respondió: ¿fui yo el que habló? ¿No fui también uno de los que escucharon? Descendió entonces las gradas del templo, y todo el pueblo lo siguió, y él subió a su barco y se irguió sobre el puente, y mirando de nuevo a la gente, alzó la voz y dijo: pueblo de Orfalese, el viento me obliga a marchar lejos. No tengo la prisa del viento, pero debo irme. Nosotros, los trotamundos, buscando siempre el camino más solitario, no comenzamos un día donde hemos terminado el otro, y no hay aurora que nos encuentre donde nos dejó el atardecer. Aun cuando la tierra duerme, nosotros viajamos. Somos las semillas de una planta tenaz, y es en nuestra madurez y plenitud de corazón que somos entregados al viento y esparcidos por doquier. Breves fueron mis días entre vosotros, y aún más breves las palabras que he dicho. Pero si mi voz se hace débil en vuestros oídos, y mi amor se desvanece en vuestro recuerdo, entonces volveré, y con un corazón más pleno y unos labios más dóciles al espíritu, hablaré. Sí, he de volver con la marea, y aunque la muerte me esconda y el gran silencio me envuelva,
buscaré sin embargo nuevamente vuestros espíritus, y mi búsqueda no será en vano. Si algo de lo que he dicho es verdad, esa verdad se revelará en una voz más clara y en palabras más cercanas a vuestros pensamientos. Me voy con el viento, pueblo de Orfalese, pero no hacia la nada. Y si este día no es la realización plena de vuestras necesidades y mi amor, que sea una promesa hasta que ese día llegue. Las necesidades del hombre cambian, pero no su amor ni su deseo de que este amor satisfaga sus necesidades. Sabed, pues, que desde el silencio más grande de volver, la niebla que se aleja en el alba dejando solamente el rocío sobre los campos, se eleva y se vuelve nube para caer después convertida en lluvia. Y no he sido diferente de la niebla. En la quietud de la noche he caminado por vuestras calles y mi espíritu habitó en vuestras casas. Y los latidos de vuestro corazón estuvieron en mi corazón y vuestro aliento acarició mi cara. Yo os conozco a todos. Ay, yo he sabido de vuestra alegría y de vuestro dolor, y cuando dormíais, vuestros sueños florecían en mis sueños. Y a menudo fui entre vosotros como un lago entre montañas. Reflejé vuestras cumbres y vuestras laderas, y aun el fluir de vuestros pensamientos y vuestros deseos en manadas. Y vino a mí silencio el torrente de risas de vuestros niños y los ríos anhelantes de vuestra juventud. Y cuando llegaron a lo más profundo de mi ser, los torrentes y los ríos no cesaron de cantar. Pero algo más dulce que las risas y más febril que los anhelos vino hacia mí. Fue lo infinito en vosotros, el hombre inmenso del que sois apenas las células y nervios, aquel en cuyo canto todas vuestras canciones no son más que un latido apagado. Es en el hombre inmenso en el que sois inmensos, y es al mirar lo que yo os vi y os amé. Porque ¿qué distancias puede alcanzar el amor que no participen de esa esfera inconmensurable? ¿Qué visiones, qué intuiciones podrán superar ese vuelo? Como un roble gigante cubierto de flores de manzano, es el hombre inmenso que habita en vosotros. Su poder os ata a la tierra, su fragancia os eleva en el espacio, y en su durabilidad sois inmortales. Se os ha dicho que como una cadena sois tan partes como vuestro más débil eslabón. Es sólo una parte de la verdad. Sois también tan fuertes como vuestro eslabón más fuerte. Mediros por vuestra pequeña acción es como calcular el poder del océano por lo instantáneo de su espuma. Jugaros por vuestras fallas es como culpar a las estaciones por su inconstancia. Ah, sois como un océano, y aunque barcos pesados esperan la marea en vuestras playas, vosotros, como el océano, no debéis apurar vuestras mareas. Sois también como las estaciones, y aunque en vuestro invierno neguéis vuestra primavera. La primavera, latiendo en vosotros, sonríe en su ensueño y no se ofende. No penséis que yo os hablo de este modo para que vosotros digáis entre sí, nos alabó, nos ha visto más que lo bueno que hay en nosotros. Yo solo os digo en palabras lo que vosotros mismos sabéis en vuestro pensamiento. ¿Y qué es el conocimiento que dan las palabras sino una sombra del conocimiento inefable? Vuestros pensamientos y mis palabras son ondas de una memoria sellada que protege el registro de nuestros ayeres y de los antiguos días cuando la tierra no nos conoce ni se conoce a sí misma, y de las noches cuando la tierra estuvo atormentada en confusión. Sabios vinieron a vosotros a daros de su sabiduría. Yo he venido a tomar de vuestra sabiduría. Y he aquí que he hallado lo que es más sublime que la sabiduría misma. Es un espíritu ardiente en vosotros que junta cada vez más de sí mismo, mientras vosotros, ausentes de su expansión, lloráis el marchitarse de vuestros días. Es la vida en busca de la vida en los cuerpos amedrentados por la tumba. No hay tumbas aquí. Estas montañas y llanuras son una cuna y un peldaño.
Cada vez que paséis cerca del campo donde dejasteis a vuestros antecesores descansando, mirad bien y os veréis a vosotros mismos y veréis a vuestros hijos tomados de la mano. En verdad, a menudo os divertís sin saberlo. Otros han venido a quienes, por doradas promesas hechas a vuestra fe, habéis entregado riquezas, poder y gloria. Menos que una promesa os he dado yo. Sin embargo, habéis sido más generosos conmigo. Me habéis dado la sed más profunda para mis años postreros. No hay seguramente para un hombre regalo más grande que aquel que hace de todos sus anhelos labios sedientos y de toda su vida un arroyo de agua fresca. Y allí mi honor y mi premio. Cada vez que voy al arroyo a beber, encuentro sedienta el agua viviente, y ella me bebe mientras yo la bebo. Algunos de vosotros me habéis juzgado orgulloso y exacerbadamente esquivo cuando se trata de aceptar regalos. Soy en verdad demasiado orgulloso para recibir salario, pero no regalos, y he comido bayas entre las colinas cuando hubierais querido sentarme a vuestra mesa, y dormido en el pórtico del templo cuando me hubierais acogido alegremente. ¿No fue acaso vuestro cuidado, amante de mis días y mis noches, el que preparó la comida grata a mi boca y ceñó con visiones mi sueño? Yo os bendigo aún más por esto. Vosotros dais mucho y no sabéis qué dais. Verdaderamente la bondad que se emula a sí misma en un espejo se convierte en piedra, y una buena acción que se califica a sí mismo con nombres tiernos se vuelve pariente de una maldición. Y algunos de vosotros me habéis llamado solitario y embriagado en mi propio aislamiento, y habéis dicho: se consulta con los árboles del bosque, pero no con los hombres. Se sienta solitario en las cumbres de los montes y mira nuestra ciudad a sus pies. Verdad es que he ascendido colinas y caminado por lugares remotos. ¿Cómo podría haberos visto desde una gran altura o desde una gran distancia? ¿Cómo se puede estar cerca de la verdad a menos que se esté lejos? Y otros entre vosotros me han llamado sin palabras, diciendo: extranjero, extranjero, amante de cumbres inalcanzables, ¿por qué vives entre las cimas donde las águilas hacen sus nidos? ¿Por qué buscas lo imposible? ¿Qué tormentas quieres atrapar en tu red? ¿Y qué vaporosos pájaros cazas en el cielo? Ven y sé uno como nosotros. Desciende y calma tu alma con nuestro pan y apaga tu sed con nuestro vino. Y decían estas cosas en la soledad de sus almas. Pero si su soledad hubiera sido más profunda, hubieran sabido que lo que yo buscaba era el secreto de vuestra alegría y vuestro dolor, y que cazaba solamente lo mejor de vuestro ser que divaga en las alturas. Pero el cazador fue también cazado, porque muchas de mis flechas solo dejaron mi arco para hincarse en mi propio pecho, y el que volaba también se arrastró, porque cuando mis alas se extendían al sol, su sombra sobre la tierra fue una tortuga. Y el creyente fue también escéptico, porque yo he puesto a menudo mi dedo en mi propia llaga para poder crecer más en vosotros y conoceros mejor. Llegamos al final de la lectura del libro El Profeta de Khalil Gibran, publicado en Khalil Gibran, Obras del año 2012, en la voz de quien les habla, Marisa Abogadro Tomé. Muchas gracias.